Más en China. Muy buenas tardes. Un diplomático chino se le ha escapado algo que puede poner en peligro la posición de China como la llave para encontrar la paz en Ucrania. Ha sido el embajador chino en Francia, por cierto, país que ahora está en buenos términos con China por ese intento de acuerdo con Macron. Ha dicho este embajador chino que algunos países exsoviéticos no tienen estatus efectivo como tal bajo la ley internacional. Dice que no hay ningún acuerdo internacional que reconozca su estatus como estados soberanos. Palabras del embajador chino en Francia que han desatado la furia, sobre todo en los países en cuestión. Países que ya han llamado a los embajadores chinos para tratar esa cuestión y el Ministerio de Exteriores chino, por su parte, ha salido ya a responder. Se lo contamos enseguida. República Checa cree que el petróleo procedente de Kazajistán puede ayudar a garantizar la seguridad energética del país tras el fin de las importaciones de crudo ruso. Así lo ha dicho el primer ministro checo, en una visita al país centroasiático. Ha dicho que Kazajistán es un proveedor de petróleo muy importante para la República Checa. Y volvemos a la geopolítica. Rusia amenaza con abandonar el acuerdo del grano si sale adelante la prohibición de exportación de los países occidentales. Lo ha dicho Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Se refiere al hecho de que Occidente está considerando una prohibición total de la mayoría de exportaciones a Rusia. Ya hablamos también de Credit Suisse. Ha publicado cuentas hoy y ha desvelado exactamente cuánto dinero salió de sus depósitos en el primer trimestre, 69.000 millones de dólares. Hoy el banco ha publicado resultados y ha informado de 47.100 millones de francos suizos de salidas netas en gestión patrimonial, tradicionalmente el negocio más preciado. Buenas tardes, bienvenidos a este informativo de Negocios Televisión. Hoy centrándonos en lo que le ha ocurrido a un diplomático chino que se le ha escapado algo que puede poner en peligro la posición de China como la llave para encontrar la paz en Ucrania. Ha sido el embajador chino en Francia, que además también pone a Francia en un brete, teniendo en cuenta esa relación que cada vez está en mejores términos entre Francia y China, después de que Macron haya recurrido a China precisamente para gestionar un acuerdo de paz en Ucrania. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues este diplomático chino ha dicho que algunos países exsoviéticos no tienen estatus efectivo como tal bajo la ley internacional. Concretamente ha dicho que no hay ningún acuerdo internacional que reconozca su estatus como estados soberanos. Las palabras del embajador chino en Francia han desatado la furia, sobre todo en los países en cuestión. Estonia, Letonia y Lituania han pedido reuniones con los diplomáticos chinos en la capital y eso también pone en un aprieto a Emmanuel Macron, que insistió en acudir a China para alcanzar un acuerdo de paz para Ucrania. Bueno, y China ya ha respondido, dice que su embajador ha sido objetivo e imparcial con estas cuestiones de soberanía. Así lo ha dicho el Ministerio chino de Exteriores a la pregunta de si Pekín cree que Ucrania es una nación soberana. Al respecto, el portavoz del Ministerio ha asegurado que la posición del país asiático no ha cambiado. Eso sí, también ha dicho que China respeta el estatus de las repúblicas exsoviéticas después de la resolución de la URSS. Bueno, los comentarios del embajador chino en Francia van a ser objeto hoy de discusión en Bruselas, en la reunión de los ministros de Exteriores. Una reunión donde, según Josep Borrell, los ministros van a encargarse de dar una postura fuerte respecto a China para que aclare esas declaraciones. Escuchamos a Borrell. Well, I cannot tell you in advance which will be the result of the discussion, but it will be, for sure, a strong position in order to clarify which is the official thinking of the Chinese government about the sovereignty and independency of some of the member states. Por cierto, hoy Borrell en esas declaraciones ha explotado contra una periodista cuando estaba hablando ante los medios. Mientras hablaba de Sudán, una de las periodistas allí presentes le ha interrumpido al alto representante de política exterior de la Unión Europea preguntándole por otro tema, por Georgia. La reacción de Borrell ha sido una reacción nerviosa, donde le ha pedido a la periodista
si podía dejarle hablar. Fíjense. Which is a very populated country, implodes because it will be sending shockwaves around the whole Africa. So from the point of view of Sudan, I think it's can you let me talk? Can you let me talk? Huh? Thank you. About Georgia. Let me share your expectations. Georgia is waiting also the status. Bueno, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de esa tensión, hoy China ha lanzado un guiño a Europa. El gobierno chino ha vuelto a tirar de literatura para calificar su relación con Europa. Un enviado de China ante la Unión Europea ha dicho que igual que sus lazos con Rusia no tienen límites, recuerden esa famosa frase de amistad sin límites, ahora hablan de la cooperación de China con Europa como algo interminable. Sergio Fernández. China garantiza su neutralidad sobre Ucrania. El enviado de la potencia asiática ante la Unión Europea dijo que la cooperación de China con Europa y otras naciones es interminable, al igual que sus lazos con Rusia son ilimitados. Estas declaraciones se producen porque varios diplomáticos de la Unión Europea han criticado a China por negarse a describir la guerra de Rusia contra Ucrania como una invasión. También le critican por no pedir la retirada de Rusia, señalando que Beijing y Moscú declararon una asociación sin límites pocos días antes de que las tropas rusas lanzaran su ataque contra Ucrania. Fu advirtió contra los intentos de utilizar las relaciones chino-rusas para sembrar la discordia entre China y Europa y rechazó las afirmaciones de que China tenía conocimiento previo del conflicto de Ucrania y sobre todo que había estado suministrando armas a los rusos. Hay que recordar que todo esto viene en un día en el que el embajador chino en Francia ha dicho que algunos países soviéticos no tienen estatus efectivo como tal bajo la ley internacional. Concretamente, ha dicho que no hay ningún acuerdo internacional que reconozca su estatus como estados soberanos. Bueno, y seguimos con más temas geopolíticos. Rusia amenaza con abandonar el acuerdo del grano si sale adelante la prohibición de exportación de los países de Occidente. Así lo ha dicho hoy Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Se refiere al hecho de que Occidente está considerando una prohibición total de la mayoría de exportaciones hacia Rusia. El G7 está discutiendo la idea antes de la cumbre de líderes en Japón en el mes de mayo y el objetivo sería incluir a los Estados miembros de la Unión Europea en esa represión. La propuesta todavía se está debatiendo y podría cambiar, según fuentes de Bloomberg. Rusia sigue pendiente además de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica en agosto. Dice el Kremlin que el presidente Putin va a decidir sobre su asistencia en la cumbre cuando se acerque la fecha. Eva Villanueva. Muy buenas. El presidente ruso Vladimir Putin va a decidir próximamente si finalmente va a asistir a la conferencia de los BRICS en Sudáfrica el próximo mes de agosto. Pero sea cual sea la decisión, el Kremlin ya ha confirmado que Rusia va a participar activamente en la conferencia y ha destacado a los BRICS como una asociación importante. Recordemos que el grupo incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un bloque que en los últimos tiempos parece emerger como una poderosa alternativa de mercado emergente a Occidente. De hecho, en las últimas semanas, incluso un alto funcionario ruso ha llegado a afirmar que la alianza está trabajando en el desarrollo y creación de su propia moneda. Con todo, la decisión de Putin en torno a si viajará a la cumbre se conocerá más adelante, pero atención, porque no hay que olvidar que pese a las buenas relaciones que mantiene Moscú con el gobierno de Pretoria, el país africano podría llevar a cabo ese arresto del mandatario ruso, ya que el país forma parte de la Corte Penal Internacional que el pasado mes de marzo emitía la orden de arresto contra Putin por las acciones de Moscú en Ucrania. Y mientras tanto, surgen rencillas dentro de la propia Europa. Polonia acusa a Alemania de provocar la guerra, básicamente. Ha sido el viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia y ha acusado a Alemania al tratar de retrasar el ingreso de Ucrania en la OTAN. En una entrevista, el viceministro polaco ha recriminado al ministro de Defensa alemán, a Boris Pistorius, unas declaraciones en las que afirmaba que la puerta está abierta para el ingreso de Ucrania en la OTAN, pero que este no es el momento de tomar decisiones que deben considerarse con la cabeza fría y con el corazón cálido, no al revés, decía. El polaco respondió que la pregunta realmente era cuándo sería el momento de estas cabezas frías, 5, 10 o 30 años después de la guerra, decía.
El ministro polaco cree que si Alemania no hubiera calculado los tiempos como hace ahora, si no hubiera tratado de retrasar la entrada de Ucrania en la OTAN y si Ucrania hubiese sido invitada a unirse a la alianza hace muchos años en Múnich, hoy no habría guerra en este país. Durante la entrevista ha acusado a los países de Europa Occidental, a Francia y Alemania, por ejemplo, de estar generalmente siempre en contra de que Ucrania se una a la Unión Europea o a la OTAN. Y mientras tanto, Rusia podría expulsar a alrededor de un tercio de los diplomáticos alemanes del país. Se espera que reduzca los límites de personal para las misiones diplomáticas alemanas y expulse alrededor de un tercio de los diplomáticos que Berlín tiene actualmente trabajando en Rusia. Así lo ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. El ministerio ha dicho que la medida estaba destinada a reflejar, entre comillas, y son palabras literales, a reflejar la reciente expulsión de diplomáticos rusos de Alemania. María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, ha dicho que más de 20 diplomáticos alemanes van a ser enviados a casa en respuesta a lo que Moscú llama la reciente expulsión masiva de diplomáticos rusos de Alemania. Aproximadamente son 90 los diplomáticos alemanes que trabajan en Moscú a día de hoy. Y hablamos ahora de ese ataque con drones contra Sebastopol en Crimea que hoy Rusia ha repelido. Después del incidente, el transporte de pasajeros en ferry ha sido suspendido en la ciudad portuaria del Mar Negro. Todavía no se ha dado ninguna razón de ese suspenso, pero Interfax dice que el tráfico se había suspendido en el pasado ya debido a ataques de drones o tormentas. Eva Villanueva, más detalles. Muy buenas, atención a la última hora que acabamos de conocer y que eleva la tensión en el escenario internacional. Rusia acaba de repeler un ataque con drones contra Sebastopol. La flota del Mar Negro rusa ha sido quien ha repelido, como decimos, el ataque contra el puerto de Sebastopol en Crimea a primera hora de este lunes. Según ha desvelado el gobernador de la ciudad instalado por Moscú, las informaciones constatan que un dron de superficie ha sido destruido, mientras que un segundo ha explotado por sí solo. Según lo que ha publicado en su canal de Telegram, ahora la ciudad está tranquila. Hay que señalar que, según informan medios rusos, el transporte de pasajeros en ferry había sido suspendido en la ciudad portuaria del Mar Negro. Eso sí, no se había dado ninguna razón, pero de lo que sí se habían hecho era que el tráfico ya se había suspendido en el pasado debido a ataques de aviones no tripulados o tormentas. Bueno, y seguimos con las consecuencias de los papeles del Pentágono que se filtraron hace ya unos días. ¿Se acuerdan de que los documentos filtrados ponían de manifiesto que Estados Unidos estaba vigilando a Corea del Sur y que descubrieron que tenían miedo de que los estadounidenses acabaran desviando sus armas a Ucrania? Bueno, pues ahora tenemos reunión entre Joe Biden y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. Este último ha partido hoy hacia Estados Unidos para una cumbre con el presidente Biden en un momento de cuestionamiento que es poco común en las relaciones entre ambos países, una alianza que ha garantizado la seguridad de Corea del Sur durante décadas. El viaje de Yoon va a ser del 24 al 29 de abril y es la primera visita de Estado a Estados Unidos de un líder surcoreano en 12 años. Va a marcar además el 70 aniversario de una asociación que ha ayudado a consolidar la estrategia de Estados Unidos en Asia y ha sentado las bases para el surgimiento de Corea del Sur como potencia económica central eléctrica. Y esta tarde se reúnen 9 países, entre los que se encuentran Alemania, Francia y Estados Unidos, para hablar de energía y del Mar del Norte como futura solución a los problemas energéticos. Se reúnen además en la llamada Cumbre del Mar del Norte, para dar más peso en el desarrollo de energías renovables en el Mar del Norte, el Océano Atlántico y también el Mar de Irlanda. El objetivo es coordinar esfuerzos para desarrollar la energía eólica offshore. Su objetivo es alcanzar los 120 gigavatios en energía eólica offshore en el Mar del Norte para 2030 y llegar a los 300 gigavatios para 2050. Bueno, comenzamos ya con las cuestiones económicas. El Banco Central Europeo ha advertido a los inversores de que podrían estar equivocados y que los tipos de interés podrían subir más de lo que se espera en el mercado. Así lo ha dicho el jefe del Banco Central de Bélgica en una entrevista con el Financial Times. De hecho, ha puesto una condición al hecho de que el Banco Central Europeo
paralice la subida de tipos. Dice que para que eso ocurra, el crecimiento de los salarios debería bajar. Así, el presidente del Banco de Bélgica dice que están esperando a que, uno, baje la subyacente, que ya lo sabemos, y que el crecimiento de los salarios pues también baje para poder pausar las subidas de tipos. El funcionario también ha advertido de que no le sorprendería nada que el Banco Central Europeo también llegue a subir los tipos hasta el 4% y que no se quede en el 3,75, que hay que recordar que es lo que espera el mercado, que suban hasta el 3,75. Esa sería la tasa máxima, es decir, pues esa tasa terminal de la que siempre se habla en el mercado, pero desde el Banco Central Europeo advierten de que podría ser más bien el 4%. Vamos a hablar ahora del Bundesbank, que apunta que la economía alemana probablemente se ha expandido en el primer trimestre, superando las expectativas. Sergio Fernández. Alemania se salva de la recesión por los pelos. El Bundesbank apunta que la economía alemana probablemente se expandió en el primer trimestre, superando las expectativas. Una recuperación más fuerte de lo esperado en la fabricación a principios de año podría haber ayudado a Alemania a esquivar una recesión, y es que la inflación persistentemente alta pesó sobre el gasto y los servicios al consumidor. La industria experimentó un repunte de la demanda a medida que los precios de la energía cayeron y se alivió la oferta. La evaluación precede a los datos oficiales que se darán a conocer al final de esta semana. Algunos economistas predicen que la producción aumentó un 0,2% tras una contracción del 0,4% en el cuarto trimestre, que generó dudas sobre la salud de la economía. Las primeras estimaciones para la zona euro y sus miembros más grandes también se publicarán este viernes. Bueno, esta semana es clave para Estados Unidos. El país vota sobre el proyecto de deuda, del techo de deuda. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, ha aprovechado para sugerir a Joe Biden que discuta con él sobre el techo de deuda. La semana pasada, McCarthy presentó un plan que combinaría recortes de gasto por un valor de 4,5 billones de dólares con un aumento de 1,5 billones del límite de la deuda estadounidense, que asciende ahora a 31,4 billones de dólares. Lo más probable es que Biden y el Senado también, que está controlado por demócratas, rechacen esa propuesta, pero McCarthy la ha calificado de base para las negociaciones entre ambos partidos en las próximas semanas. Si no se eleva el límite de endeudamiento, Estados Unidos incumpliría con sus obligaciones financieras, lo que sacudiría la economía mundial. Muchos expertos creen que esa fecha, la llamada fecha X, llegará en verano, entre el mes de junio y agosto. Sin embargo, parece que de momento no hay previsión de que ninguna de las partes vayan a ceder para conseguir aumentar el techo de deuda antes de que llegue esa famosa fecha X. Bueno, ya hemos avanzado algunos de los resultados de las cifras que nos ha dado hoy Credit Suisse, pero hay muchas más compañías que hoy también han publicado cuentas. En Estados Unidos tenemos Coca-Cola, que va a presentar ahora enseguida, porque, bueno, si no ha presentado ya, vamos a descubrirlo ahora mismo con Sergio Fernández. Philips también, y por ejemplo, esta noche más bien, tendremos los de First Republic Bank, ese banco que estaba en apuros cuando teníamos ese pánico bancario y que hoy nos va a desvelar cuántas salidas de depósito tuvieron. Sergio Fernández, cuéntanos las principales cifras de esos resultados. Muy buenas, Marta. Pues estamos ante otra semana clave de resultados en Wall Street y sí, tenemos los resultados, por ejemplo, de Coca-Cola, que ya te adelanto que son bastante positivos, ha superado las expectativas. De hecho, tuvo unos beneficios de 0,68 dólares por acción, mientras el mercado esperaba 0,65, ligeramente por encima, y si nos fijamos en los ingresos, también ha superado las expectativas, en este caso 11.000 millones de dólares frente a los 10.800 que esperaba el mercado. Los ingresos crecieron un 4,7% en el apartado interanual. Te voy a traer también los resultados de Philips, en este caso también positivos y también han superado las expectativas. De hecho, el beneficio por acción ha sido de 0,24 dólares por acción. Se esperaba 0,19% por parte del mercado, así que un resultado positivo. Y si miramos los ingresos, también ha superado las expectativas, en este caso con 4.500 millones de dólares frente a los 3.900 que esperaba el mercado. Estábamos también todos pendientes de Credit Suisse y en este caso los resultados dejan alguna que otra duda. Por ejemplo, perdió 68.300 millones de euros en depósitos en el primer trimestre, un dato que desde luego asusta y mucho. Si nos fijamos en los ingresos, fueron de 18.467 millones de francos suizos, lo que vendrían a ser unos 18.800 millones de euros, que eso sí, es 4 veces más que el mismo periodo de 2022 frente a unos gastos operativos de tan solo 5.620 millones de francos suizos, lo que vienen a ser unos 5.300 millones de euros. Como bien decías, Marta,
La clave del día hoy va a ser el dato de First Republic Bank, lo conoceremos al cierre de Wall Street, y hay muchos analistas que creen que puede ser un referente del sentimiento para el sector bancario en Estados Unidos, así que estaremos muy pendientes y mañana lo traeremos aquí al informativo, Marta. Pues Sergio, muchísimas gracias. Hablabas de Credit Suisse, vamos a ahondar un poquito más en esos resultados. El banco suizo que hoy en esas cuentas ha desvelado exactamente cuánto dinero salió de sus depósitos en el primer trimestre. Lo decía Sergio, en torno a 69.000 millones de dólares. Hoy el banco ha publicado cuentas, ha informado de 47.100 millones de francos suizos de salidas netas en gestión patrimonial, que es tradicionalmente el negocio más preciado. Y ha dicho también que, un cargo por deterioro de 1.300 millones de francos estaba relacionado principalmente con esa unidad. El banco suizo ha elevado su advertencia de ganancias para el negocio y también ha dicho que espera una pérdida sustancial allí y también para el grupo en su conjunto este año. La escala de las salidas y pérdidas destaca los riesgos para UBS, el banco comprador ahora de Credit Suisse, en una integración que según el banco podría llevar hasta 4 años y que el presidente de UBS, Colm Kelleher, considera mucho más difícil que muchas adquisiciones bancarias ejecutadas durante la crisis de 2008. Y mientras tanto, la sangría de depósitos continúa en Silicon Valley Bank. Así lo dice su comprador, el comprador de sus activos. En este caso, pues estamos hablando de Peter Bristow, presidente de First Citizens, que ha acordado la compra del prestamista del banco con sede en California, lo hizo el mes pasado, y ha dicho ahora en una entrevista con el Financial Times que Silicon Valley Bank sigue registrando salidas y ha pedido paciencia a sus inversores. Atribuye las retiradas a la demanda reprimida durante el periodo en el que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, es decir, la FEDIC, declaró a Silicon Valley Bank en suspensión de pagos después de que se convirtiera en el mayor banco estadounidense en hundirse desde la crisis financiera de 2008. Bristow ha dicho que First Citizens ya está viendo brotes verdes desde la adquisición, después de haber pasado tiempo intentando dar confianza a la gente de que seguiría funcionando con el mismo modelo que antes. Las acciones de First Citizens, por cierto, desde que compraron los activos de Silicon Valley Bank, se han disparado un 77% y además su precio ha alcanzado un récord histórico la semana pasada. Y tras una larga espera, Bed Bath & Beyond dice adiós. La compañía, que lleva meses en estado crítico, ha presentado ya la bancarrota. Ayer se acogió, el domingo, al capítulo 11 de protección de bancarrota después de no conseguir fondos para mantenerse a flote, y ya ha iniciado también una venta por liquidación. La compañía ha visto caer la demanda en los últimos años porque su estrategia de comercialización de marcas propias ha fracasado. Las medidas adoptadas el año pasado para introducir más marcas reconocidas por los compradores no han dado muestras de funcionar y la empresa ha tenido unas pérdidas de unos 393 millones de dólares tras la caída del 33% en sus ventas el trimestre finalizado el 26 de noviembre. Ahora, Bed Bath & Beyond ha iniciado la venta de liquidación y tiene la intención de utilizar esos procedimientos del capítulo 11 para llevar a cabo una desinversión limitada de algunos o de todos sus activos. Y hoy en la página de datos macroeconómicos nos fijamos en Alemania porque hemos conocido hoy el índice del clima empresarial del IFO y la moral de los empresarios ha aumentado ligeramente en abril por la mejora de las expectativas de las empresas, que además también se suman a los brotes verdes que estamos viendo en la economía alemana, la más grande de Europa, al haber esquivado una recesión durante el invierno. El índice de clima empresarial del IFO ha subido a los 93,6 puntos desde los 93,2 del mes de marzo. Es cierto que la subida es menor de lo esperado, puesto que las expectativas situaban al dato en los 94 puntos. Aunque las expectativas aumentaran, la situación actual de las empresas era un poquito peor que el mes anterior, según el Instituto IFO. Sí. Por cierto, algo está pasando en la Casa Blanca. Al principal asistente de Biden le han limitado las relaciones con empresas del mundo cripto por conflicto de intereses. Sergio, cuéntanos. Ojo con esta noticia, Marta, porque parece que hay contradicciones dentro de la Casa Blanca. En este caso estamos hablando de Ben LaVault, es el director de comunicaciones de Biden, que, ojo, tiene entre $50.000 y $100.000 en Bitcoin y entre $15.000
y 50.000 dólares en Ethereum, lo que vienen a ser de 65.000 a 150.000 dólares en criptos. Pero no solo tiene esto, porque lo que también tiene desde luego es un buen conflicto de intereses, y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prohibirá a su director de comunicaciones tratar asuntos relacionados con empresas de criptomonedas o tecnología con las que haya trabajado anteriormente, aunque eso sí le va a permitir asesorar sobre la regulación de las criptomonedas. A Ben Labolt se le va a prohibir participar en asuntos legales, investigaciones o contratos relacionados con criptodivisas o empresas tecnológicas a las que haya representado anteriormente. Dentro de esta lista destacan, por ejemplo, el exchange descentralizado Uniswap y también la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, un temprano inversor en Coinbase Global, que fueron ambos clientes de Ben Labolt. También se unen a esta lista, por ejemplo, Meta Platforms, Shopify y West Street, la family office del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa Priscilla Chan. También figuraban en la lista de 23 clientes que superaban los 5.000 dólares al año. Así que una noticia cuanto menos curiosa, porque el asistente de comunicaciones de Biden tiene unos 150.000 dólares en criptos y sobre todo un conflicto de intereses muy importante con este sector. Pues Sergio, muchas gracias. Repasamos ahora lo que están haciendo los mercados, subidas, en este caso para índices como el DAX alemán, 0,05%. Vemos también como otros índices, como por ejemplo el FTSE 100, también está registrando repuntes. Mientras tanto, el CAC 40, el IBEX, están ahora mismo en terreno negativo, igual que el MIB, el italiano, que cae un 0,86%. El selectivo español retrocede un 0,32, el K40 apenas está cayendo, un 0,05, pero vamos a ver qué es lo que sucede dentro del selectivo español, cuáles son los valores que más caen y cuáles son los que más suben en estos momentos. Bueno, de los que suben solo hay 9, efectivamente 9 compañías que están ahora mismo cotizando con repuntes, subidas las que más abultadas son ahora mismo las de SACIR, 1,28%, le sigue también Logista con un 1,15% y Repsol un 0,94%. Recuerden que enseguida ya tenemos la Golden Week de China, es decir, esa semana donde muchos chinos pues salen del país a hacer viajes. Por ejemplo, en 2019 la cantidad de ciudadanos en China que habían salido para hacer viajes era de 170 millones. Ahí es nada. Y eso puede hacer que la demanda de petróleo aumente y que por lo tanto pues eso provoque también subidas importantes dentro de los precios del petróleo. Miramos a la parte negativa, estamos viendo caídas en Endesa del 1,6%, ArcelorMittal 1,6% y Sabadell otro 1,5% de caída. Mientras tanto, Sergio Fernández, además, hoy nos fijamos en Argentina y lo que estaría pasando también en su industria del litio después de que la semana pasada Chile nacionalizara la suya. ¿Qué sucede? Hablando del norte montañoso de Argentina, una sólida cartera de proyectos de litio que se van a poner en marcha y que parece que van a conducir a un aumento que podría, ojo, triplicar la producción mundial de este metal base para baterías de vehículos eléctricos en el transcurso de los próximos 2 años. El cuarto productor más grande del mundo del metal blanco plateado se encuentra en el llamado Triángulo del Litio y ha traído inversiones de mineros canadienses y chinos con un modelo regional impulsado por el mercado, incluso cuando una ola de nacionalización de recursos se ha extendido por todo el país. Chile reveló planes para un modelo liderado por el Estado entre los sectores público y privado la semana pasada, algo que desde luego asustó y mucho a los inversores. Bolivia ha mantenido durante mucho tiempo un control estricto de su vasto recurso, pero en gran parte sin explotar, mientras que México nacionalizó sus depósitos de litio el año pasado. Para que se hagan una idea, la producción de carbonato de litio de Argentina, que actualmente es de 40.000 toneladas, podría triplicarse para 2024 o 2025 unas 120.000 toneladas, lo que permitiría a Argentina superar a China y acercarse a Chile, que actualmente produce unas 180.000 toneladas anuales. Pues Sergio Fernández, muchísimas gracias. Enseguida estamos contigo ya para el análisis de la jornada, pero antes miramos también los índices americanos, cayendo un 0,08% el Nasdaq y también retrocesos del 0,10% en el S&P 500. Y recordar una de las noticias del día, que es lo que ha pasado con China y Europa, ese malentendido que parece que ha habido, o al menos pues así estaría indicándolo la parte china. A un diplomático chino se le ha escapado algo que puede poner en peligro la posición de China como la llave para encontrar la paz en Ucrania. Ha sido el embajador chino en Francia, que además pone, bueno, pues también a Francia en un brete, teniendo en cuenta la relación que hay ahora mismo entre ambos países después de que Macron haya confiado en China para establecer ese acuerdo de paz que cree que puede negociarse antes del verano. Lo que ha pasado es que, bueno, pues este diplomático chino ha dicho que algunos países exsoviéticos no tienen estatus efectivo como tal bajo la ley internacional. Concretamente ha dicho que no hay ningún acuerdo internacional que reconozca su estatus como estados soberanos. Las palabras del embajador chino en Francia han desatado la furia, sobre todo en los países en cuestión,
Estonia, Letonia y Lituania han pedido reuniones con los diplomáticos chinos en la capital. Esto pone también en un aprieto a Macron, que insistió en acudir a China para alcanzar ese acuerdo de paz para Ucrania.